En el video anterior comenzamos a desenmascarar los diferentes errores en los que caen y que sostienen los miembros de la Iglesia Adventista. Errores doctrinales que van incluso en sentido contrario de lo que nos habla la Biblia. El video anterior nos permitió conocer diversos puntos de vista, no nada más el que se expresó en el video, sino que también han habido comentarios en estos videos. Algunos a favor de la postura de la Iglesia Adventista, otros en contra y otros que han sido de mucha edificación para mi vida porque me han clarificado algunas cosas. Debo de reconocer que conocer los diferentes puntos de vista que ustedes me compartieron en la sección de comentarios ha sido muy edificante para mi vida. Les agradezco y los sigo animando a que sigan comentando este video. Asimismo, quiero aprovechar este momento para pedir una disculpa pública a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo cometí un error en el video anterior y dije que eran una secta. Esto es equivocado. No son una secta. Son una iglesia conforme a la definición que da el diccionario de la Real Academia, que dice que una iglesia es el conjunto de personas que se reúnen dentro de un país o dentro de una comunidad y que se identifican como parte del cristianismo. Esto es un grupo de creyentes que se congregan para realizar algún culto de carácter cristiano. Entonces, me disculpo, fue mi error. Ahí reconozco que no debí de haber utilizado esa palabra, pero voy a tener más cuidado. En este video seguiremos revisando a conciencia los puntos doctrinales donde tenemos divergencia y los compararemos con lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque recordemos que la Biblia es nuestra base y nuestra norma de fe y de conducta. Comencemos. En el octavo punto doctrinal de los adventistas, leemos que le pusieron por título El Gran Conflicto y desarrollan un texto confuso que intentaremos ir desglosando para compararlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23. La primera parte del texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una afirmación. Entonces, como todos pecamos, no podemos estar en la gloria de Dios. Y si no estamos allí, quiere decir que no estamos con Dios, lo que automáticamente nos convierte en enemigos de Dios. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Entonces, todos los hombres y mujeres pecamos, y por nosotros mismos no podemos ser salvos. Vamos directo a la condenación eterna. Aunque queramos vivir con los más altos estándares morales, seguiremos viviendo conforme al mundo, y eso nos hace enemigos de Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no hay tal gran conflicto como lo plantean los adventistas. La Biblia es muy clara. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es, perdidos y muertos espiritualmente. Pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más al estar reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Hermanos y hermanas, el diablo está derrotado completamente. No es que nuestro Dios y el diablo se estén disputando el mundo. Nuestro Dios ya venció y está esperando pacientemente a que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué los adventistas hablan de un gran conflicto? ¿Será acaso que se refieren a que el hombre busca a Dios pero no lo halla por sí mismo? A partir de este punto, comenzaremos a explorar y a analizar el trabajo de Elena G. de White, quien, según los adventistas, fue una mujer llena del Espíritu Santo y por eso recibió múltiples visiones de aspecto y carácter místico mágico maravilloso. Para explicar el tema de el gran conflicto, los adventistas hacen uso de un libro escrito por Elena G. de White que en inglés lleva el título de The Great Controversy, que en una traducción más exacta sería La Gran Controversia. En la página de internet interamerica.org vemos un espacio dedicado a este libro, donde buscan legitimar la validez de este libro y elevarlo al punto de los profetas de la Biblia. De hecho, hay párrafos que podemos leer cosas como: y la experiencia del Dr. Rice es similar a la de muchos otros en el mundo que han sido impactados significativamente por los escritos inspirados basados en la Biblia de Elena de White. Otro claro ejemplo de que aún la misma autora ponía sus escritos al mismo nivel que la Biblia lo encontramos en una narrativa de la introducción del libro de La Gran Controversia, donde cita el pasaje de 2 Timoteo 3:16 para explicar la inspiración divina de la Biblia y luego agregar: las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios y como todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos, les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Este párrafo lo encontramos casi al final de la introducción, donde la autora busca hacer una correlación del libro con la Biblia, indicando la inspiración divina del libro de La Gran Controversia. Pero, ¿qué dice Dios acerca de agregar visiones o cosas que no vienen en la Biblia? Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18. Sé que algunos de los que vean este video argumentarán que los libros de Elena G. de White no se contraponen con lo que está escrito en la Biblia y por ello dicen que los libros y tratados escritos por ella son temas adicionales a lo que viene en las Sagradas Escrituras. Pero aquí es donde surge una pregunta: ¿por qué, si eran tan importantes estos temas, Dios no se los dijo a los profetas o a los apóstoles? De hecho, la misma Elena G. de White reconoce que el canon de la Biblia ya se cerró y que no hay nada que agregar. Entonces, ¿por qué insiste? El libro de La Gran Controversia está lleno de contradicciones y frases que solo buscan distraer al que es débil en la fe. El ejemplar electrónico que leí para preparar estos programas utilizó fragmentos de versículos o aún los mismos versículos completos para complementar las ideas de la autora, no como una base bíblica, sino para complementar las ideas de la autora. Las versiones utilizadas son la Biblia de Jerusalén, esto es, la Biblia católica, la Biblia del Jubileo, la Nueva Biblia latinoamericana, la Nueva Traducción Viviente, de las Reinas Valera, la 1865, 1909, 1960, 1977, 1995, 2000, 2015, Reina Valera Contemporánea y Biblia versión moderna. Es cierto que uno de los lineamientos para hacer una correcta exégesis es comparar un versículo que tengamos en una versión con otra versión para que de esa manera podamos tener una mejor comprensión del pasaje en cuestión. Pero de ahí
a utilizar 13 versiones para solamente utilizar los versículos en la versión que mejor se adapte para complementar las ideas de Elena G. de White, es ya un grave error, porque entonces ya no estamos hablando de exégesis, sino de una eisegesis, esto es, utilizar la Biblia para legitimar o respaldar lo que pensamos. Cuando caemos en este error, entonces la Biblia ya no es nuestra regla de fe y de conducta, sino que ya es una persona a la que hemos puesto como base y centro de nuestra fe, y debemos de tener cuidado cuando ocurra eso, porque entonces estamos destinados al fracaso. Queridos amigos y amigas, si la Biblia no ahonda o aborda con más amplitud ciertos temas, es porque Dios así lo quiso. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están recogidas en este libro. Pero estas, ¿cuáles estas? Las señales que se encuentran redactadas en el Evangelio de Juan. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. Así de simple. Si no está en la Biblia o tiene su fundamento en la Biblia, entonces ya no puede ser aceptado, porque ya son elucubraciones o invenciones humanas. Y la Biblia nos advierte: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles son las sanas palabras? Las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras. Hebreos 6 del 3 al 4 en la Nueva Biblia Latinoamericana. Y luego agrega el apóstol Juan en su segunda carta: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Segunda de Juan 1 del 8 al 11, también en la Nueva Biblia Latinoamericana. Ahora pasamos a otro punto doctrinal que no coincidimos y que muchos de ustedes me han escrito en el video anterior compartiendo sus puntos de vista. Y aquí les quiero compartir el mío. El sábado como día de reposo. En el capítulo 3 del libro de la gran controversia, dirigentes inconversos de la iglesia atentaron también contra el cuarto mandamiento de la ley para eliminar el descanso del sábado histórico, el día que Dios había bendecido y santificado, y exaltar en su lugar el día festivo observado por los paganos como en venerable día del sol. Sin embargo, a Elena G. de White se le olvidó este pasaje de la Biblia. El primer día de la semana, esto es domingo, nos reunimos los discípulos para partir el pan. Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche, Hechos 27. El mismo apóstol Pablo también se reunía los días domingos para predicar y compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Y este pasaje dice que los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? ¿O quiénes son los discípulos en este pasaje? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo también se reunieron. Entonces queda refutada, esto es, anulada, sin fundamento, sin base, la afirmación de Elena G. de White, donde sostiene que por revelación divina le fue mostrado que dirigentes inconversos de la iglesia atentaron contra el cuarto mandamiento de la ley. Es cierto, en la iglesia primitiva algunos hermanos seguían observando el día sábado como día de reposo y otros el día domingo. Pero con el paso del tiempo y antes de que todos los concilios que alegan que fueron los que provocaron que se moviera el día domingo los cultos, muchos, si no es que ya casi toda la iglesia, celebraban y se reunían para hacer los cultos los días domingo. ¿Por qué? Porque fue un día domingo
que nuestro Señor Jesucristo resucitó y por lo tanto nos hizo hijos de un nuevo y mejor pacto. Sin embargo, Elena G. de White sigue diciendo en su libro: se había atrevido a cambiar el único precepto de la ley divina que señala al Dios vivo y verdadero. El séptimo día fue santificado como el día de descanso para la humanidad, designado para mantener siempre al Dios vivo en la mente de los seres humanos como objeto de adoración. Pero ¿qué dice la Biblia? Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Lucas 6:5. Es cierto, el guardar el día sábado se encuentra en la Biblia. En algunas versiones aparece como el día séptimo de la semana. Sin embargo, este mandamiento solo es para el pueblo de Israel y cuando estaba bajo la ley. Pero ellos tampoco cumplieron la ley a cabalidad y en su lugar impusieron leyes de hombres como designios divinos. Cuando algún adventista dice que el sábado es estatuto perpetuo y que por lo tanto debemos de guardarlo también nosotros los cristianos gentiles, esto es, los que no somos judíos, me recuerda lo que el Señor les dijo a los escribas y fariseos en Mateo 23 del 29 al 32, el cual termina diciendo: finalizad pues vosotros la obra que comenzaron vuestros antepasados. Los adventistas caen en el mismo error que los fariseos, exactamente el mismo error, porque dicen que el sábado es estatuto perpetuo a guardar. Entonces, si así fuera, también no es el día de expiación, como viene escrito en Levítico 16 del 29 al 34, y no lo hacen. Entonces, si el día sábado es pacto perpetuo, también lo son los holocaustos, la circuncisión, pero eso no lo hacen. ¿Y qué creen? Ni aún la famosa Elena G. de White se mantuvo firme en su postura, dejando clara y de manifiesta forma que fue una mujer que solo tuvo alucinaciones y no visiones de parte de Dios. Unos años más tarde, después de haber publicado el libro de la gran controversia, Elena G. de White escribiría: el domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. Cuando sea posible, que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se las haga intensamente interesantes. Cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Esto fue tomado de los escritos de Elena G. de White en el capítulo de El domingo ocupaos en actividades espirituales. Entonces, ¿siempre así se puede guardar el domingo o no? ¿Cuál es el día de reposo entonces? Porque la señora hereje, y no me voy a disculpar porque realmente fue un hereje, se cansó de decir que celebrar cultos el día domingo era recibir la marca de la bestia, y en sus otros libros asegura que no se debe hacer. Sin embargo, unos años más tarde sugiere que siempre sí se puede realizar. Es más, indica: cuando sea posible, esto es, hay libertad de celebrar los cultos los días domingos. El guardar el domingo no hace que tengamos el sello de la bestia, como aseguraba la señora de White, porque una de las características del sello o marca de la bestia es que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Y yo veo a muchos adventistas que estudian, compran, venden, comen, viajan, etc. Por lo tanto, no es el sello o marca de la bestia. De otra forma, no podrían hacer su vida. Así pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios imponiendo sobre los discípulos una carga que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga, aparte de estas que juzgamos imprescindibles, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de comer carne de animales ahogados, de comer sangre y de la inmoralidad sexual. Haréis bien en prescindir de todo esto. Saludos.
Hechos 15, 9 al 10 y luego del 28 al 29. Considero que si Dios hubiera querido que el sábado siguiera siendo guardado u observado por los cristianos gentiles, esto es, los que no somos de nacionalidad judía, se los hubiera hecho sentir a los apóstoles. Y si se los hubiera hecho sentir a los apóstoles, estaría en la Biblia. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué crees? Dios te bendiga.